Muy buenas a todos, mi nombre es Pedro Alexander Fonseca Ocon, pertenezco al programa de Ingeniería Química y soy del grupo A de Cálculo Diferencial. En el día de hoy les voy a explicar sobre las razones relacionadas o también conocidas como las razones de cambio. En este caso les voy a explicar sobre el concepto, como los pasos para resolver y un ejemplo sobre las razones relacionadas o razones de cambio y a su vez el ejercicio correspondiente a mi código o tarjeta de identidad, que es el ejercicio número 1. Ahora pasaremos a hablar sobre el concepto de las razones relacionadas o razones de cambio. En sí, un problema de razones relacionadas implica el uso de dos o más cantidades que varían con el tiempo y una ecuación que expresa cierta relación entre estas cantidades. Generalmente están dadas los valores de estas cantidades en cierto instante, junto con todas sus razones de cambio en el tiempo, excepto una que es la incógnita de la cual vamos a hallar. En sí, cuando el término en comparación sea el tiempo, se usará la palabra rapidez en lugar de razón. Pasaremos ahora a hablar sobre los pasos para resolver un determinado ejercicio que tenga que ver con las razones relacionadas o razones de cambio. En sí, como lo muestra la diapositiva, se divide en 7 incisos que los voy a resumir en 4 pasos sencillos. El primer paso básicamente nos habla de que debemos señalar las cantidades que varían. El segundo paso es encontrar una ecuación en la que se relacione la cantidad que incluya la razón de cambio desconocida con las cantidades cuyas razones de cambio se conocen. El paso 3 básicamente nos habla de que debemos de derivar ambos miembros de esta ecuación y resolver o despejar la derivada que da la razón de cambio desconocida o también la incógnita de la que nos da el ejercicio. Y por último, el paso 4 es evaluar la derivada en el punto pertinente. Ya he explicado el concepto como los pasos para resolver un ejercicio de razones de cambio o razones relacionadas, pasaremos a abordar un ejemplo. El ejemplo nos dice: se infla un globo esférico y su volumen crece a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. La pregunta nos dice: ¿qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? En este caso tendremos que identificar los datos ya conocidos con sus respectivas variables, como es el volumen y el radio. En este caso vamos a hablar de que cada variable va a tener una relación con el tiempo, como es el volumen en relación al tiempo, y el dato conocido es de 100 centímetros cúbicos por segundo. El diámetro, que es de 50 centímetros, pero nos dice que qué tan rápido aumenta el radio, es decir que tendremos que expresar el diámetro en función al radio, ya que el radio es la mitad del diámetro y el radio sería 25 centímetros. Ahora, como es un globo esférico, tendremos que utilizar la fórmula del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio al cubo. Ahora, ya que tendremos dichas variables, podremos ahora expresar en función a la derivada del radio en función de la derivada del tiempo para poder despejarla con los datos ya conocidos. En este caso tendremos que el dato conocido es la derivada del volumen en función de la derivada del tiempo y la derivada del volumen en función de la derivada del radio. Para poder hallar el último dato que anteriormente dicho, tendremos que derivar la fórmula del volumen de la esfera, que se hace a continuación. Básicamente se despeja la constante con su coeficiente, es decir 4/3 de pi, y se deriva de la potencia, que es 3 radios al cubo menos 1, dando como resultado 4pi radio al cuadrado multiplicado por la derivada del radio en función de la derivada del tiempo, que es la incógnita que vamos a hallar. Teniendo la ecuación, tendríamos que reemplazar ahora por el radio en la última derivada que obtuvimos, que es 25. Ahora lo que tendremos que hacer es multiplicar 4pi por 25 al cuadrado, que nos daría como resultado 2500 pi. Ahora, como está multiplicando el 2500 pi a la derivada del radio en función de la derivada del tiempo, tendríamos que pasar al lado izquierdo a dividir a 100. Ya simplificado de esta forma nos daría como resultado 1 sobre 25 pi, que también expresado sería 0,02, que sería el resultado final de dicho ejemplo.
Ya he explicado lo que son el ejemplo, como el concepto y los pasos para resolver de una razón de cambio. Pasaremos ahora a explicar los 5 ejercicios planteados. El número 1 nos dice: el largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 centímetros por segundo y el ancho a razón de 3 centímetros por segundo. Cuando el largo es 20 centímetros y el ancho es de 10 centímetros, ¿qué tan rápido se incrementa el área del rectángulo? En este caso hay que plantear la incógnita que nos plantea el ejercicio, que es la relación que hay en el área con el tiempo. En este caso, para que el ejercicio pueda ser más fácil de entender, podemos graficarlo a través de la figura que es el rectángulo y expresar sus dimensiones, como son el largo y el ancho, en función de las derivadas del tiempo, sus respectivas unidades, que son 8 centímetros por segundo como 3 centímetros por segundo. En este caso vamos a utilizar el área del rectángulo, que la encontramos acá, que es el ancho por el largo, y vamos a hallar la incógnita, que es la derivada del área en función de la derivada del tiempo. En este caso, como es una multiplicación, tendremos que derivar por la suma de largo por la derivada del ancho en función de la derivada del tiempo, más el ancho por la derivada del largo en función de la derivada del tiempo. Ya teniendo la ecuación, podremos ahora sustituir o reemplazar por los datos ya conocidos. En este caso tendremos que el largo es 20 centímetros por 3, que es la derivada del ancho en función de la derivada del tiempo, más 10, que es el ancho, por 8, que es la derivada del largo en función de la derivada del tiempo. Ya resolviendo dichas operaciones nos da 60 más 80, lo cual nos daría 140 centímetros al cuadrado por segundo. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que el tema de razones relacionadas haya sido de su agrado. Muchas gracias.